Empecemos respondiendo ¿qué es Creative Commons? Creative Commons es una organización sin fines de lucro reconocida internacionalmente que provee definiciones, herramientas y asesoramiento a los creadores de materiales digitales. Fue fundada en el año 2001 por expertos en ciberleyes y propiedad intelectual. Sí, dije ciberleyes. Decía, fue fundada en el año 2001 por expertos en ciberleyes y propiedad intelectual. James Boyle, Michael Carroll y Lawrence Lessig, el profesor de informática del MIT, Hal Abelson, el abogado experto en ciberleyes, Eric Salzman, y el editor de web, Eric Eldred. El proyecto pretende proporcionar herramientas para solucionar o al menos reducir los problemas de derecho de autor asociados al surgimiento de Internet y las facilidades derivadas para compartir en la web documentos públicos. Así, aporta un conjunto de licencias públicas gratuitas lo suficientemente robustas para ser utilizadas ante un tribunal y lo suficientemente sencillas para que puedan ser usadas por personas no especialistas en asuntos legales. Al mismo tiempo, estas licencias son lo suficientemente sofisticadas para ser identificadas por aplicaciones web. Son licencias gratis, estandarizadas y públicas que cumplen todas las condiciones para soportar el uso y diseminación de información digital como los recursos educativos abiertos. Han sido traducidas a varios idiomas y existen jurisdicciones en más de 50 países. Las licencias Creative Commons consisten en tres partes fundamentales. Escritura común, que es un resumen comprensible para el público. Código legal completo y estandarizado. Código digital conformado por metadatos que facilitan la recuperación. Creative Commons ofrece licencias públicas y gratis que contienen combinaciones de las siguientes condiciones. Atribución. Se permite copiar, distribuir, exhibir y ejecutar el trabajo y sus obras derivadas, así como utilizarlo con fines comerciales. Todo esto a condición de que se atribuya la autoría sobre la obra en la forma en que haya sido especificado por el autor. Todas las licencias Creative Commons tienen esta condición. No comercial. Se permite copiar, distribuir, exhibir y ejecutar el trabajo y sus obras derivadas, pero no para propósitos comerciales. Para usar el trabajo con fines comerciales hay que solicitar el permiso del autor. Compartir. Se puede permitir a otros distribuir los derivados, pero solo bajo las mismas condiciones que el original. No derivados. Se permite copiar, distribuir, exhibir y ejecutar el trabajo original íntegro, pero no se permite obras derivadas. Para traducir, alterar, transformar o combinar con otros trabajos, hay que solicitar el permiso del autor. Basado en la combinación de estas condiciones, se seleccionan licencias Creative Commons que indican lo que otras personas pueden hacer con el recurso. Es posible obtener 6 licencias Creative Commons. Atribución. Esta licencia permite que otros hagan copias, compartan, modifiquen y creen basados en el trabajo, aun cuando tengan propósitos comerciales, siempre y cuando se le dé crédito al autor del trabajo original. Esta es la licencia más general y es la recomendada para los REA. Atribución, compartir. Esta licencia permite que otros hagan copias, compartan, modifiquen y creen basados en el trabajo, aun cuando tengan propósitos comerciales, siempre y cuando se le dé crédito al autor del trabajo original y se registre la nueva creación derivada del trabajo con una licencia con las mismas condiciones que el original. Atribución no derivados. Esta licencia permite copiar y compartir el trabajo, incluyendo para propósitos comerciales, siempre y cuando permanezca íntegro con los créditos del autor. El trabajo puede incluirse en compendios, pero no puede ser traducido o modificado sin el permiso del autor. Atribución no comercial. Esta licencia permite a otros copiar, compartir, modificar y construir basado en el trabajo con propósitos no comerciales y siempre y cuando se le dé el crédito al autor original. Atribución no comercial compartir. Esta licencia permite hacer copias, compartir, modificar y construir siempre y cuando no se use con propósitos comerciales y se registre el trabajo derivado con licencia Creative Commons bajo los mismos términos. Atribución no comercial no derivados. Esta licencia permite copiar y compartir el trabajo siempre que tenga propósitos no comerciales y se le dé el crédito al autor. Esta es la licencia más restrictiva de las 6 principales. Se recomienda utilizar la licencia Creative Commons by atribución solamente. Esta es la forma más fácil de asegurar que los REA tengan un máximo impacto en cuanto a su diseminación y reutilización. Es decir, el impacto se garantiza por las posibilidades de redistribución, adaptación y combinación, siempre y cuando se reconozca el autor.
Las instituciones tienden hoy en día a publicar online todos los materiales de sus profesores. Esta es, sin dudas, la mejor forma de garantizar el aprendizaje en red. Si el profesor es el dueño del copyright de todo el trabajo, entonces no hay ninguna limitación para permitirle a la institución que ponga los materiales online. Sin embargo, muchos profesores usan materiales que tienen el copyright de otros docentes. En este caso, no hay derecho a volver a publicar el material, por ejemplo, volviéndolo a poner en línea sin tener el permiso del dueño del copyright. Existen excepciones a esta restricción, como es el caso del envío de materiales bajo la estricta restricción de que será utilizada para propósitos educacionales, es decir, simplemente limitando el número de usuarios que pueden ejercitar sus derechos constitucionales del uso justo. Varios proyectos de REA sugieren que hay quienes están dispuestos a volver a poner licencia a sus trabajos utilizando las licencias Creative Commons para ganar las ventajas del aprendizaje y la exposición que trae consigo la apertura. Particularmente son populares las licencias Creative Commons by NC y Creative Commons by NC SA para estos propósitos. El profesor debe asegurarse de usar el término no comercial, NC, si no quiere permitir que su trabajo sea utilizado con fines lucrativos. Sin embargo, este término debe ser considerado ya que hay muchas formas positivas de utilizar el material para aumentar el acceso y la oportunidad educacional que pueden violar la cláusula NC. Por ejemplo, no se ha esclarecido el uso de materiales con la licencia NC en sitios gratis o si pueden incluir materiales impresos que son distribuidos con costo, como es el caso de países en desarrollo con limitaciones de acceso a Internet. Las razones a favor de no usar los términos NC se sustentan en que es difícil de definir claramente la actividad comercial, lo que significa que haya quienes eviten usar recursos el término NC, aun cuando estén planeando utilizar el trabajo en una actividad legítima y deseable. En cuanto al uso del término no derivados, los profesores deben ser cuidadosos para decidir si tiene sentido negar el potencial del trabajo derivado para mejorar su material original. Como no podemos asegurar los resultados, la experiencia sugiere que la mayoría de las obras derivadas contienen contribuciones valiosas al arsenal de REA. Si se constata que se ha hecho alguna adaptación inadecuada, siempre se tiene la opción de desconocer la asociación con los derivados. La traducción es una obra derivada bajo esta licencia. Por tanto, usar la restricción ND limita las posibilidades de tener en el dominio público versiones del REA en otros idiomas. Aunque la integridad del trabajo esté protegida bajo la cláusula ND, para los efectos de los REA significa que no pueden ser traducidos, adaptados o localizados, aspectos que son característicos de los REA y que son cruciales para mejorar la calidad de la educación. Hay pocas circunstancias en que el término ND es particularmente apropiado. Ese es el caso de documentos consensuados como protocolos, estándares o trabajos generados por expertos que pueden reflejar redacciones específicas que no es apropiado que se enmienden. Aún en estos casos, es preferible que tengan dos versiones, una fija con licencia ND y otra versión adaptable, considerando que siempre hay posibilidades que alguien tenga ideas que puedan mejorar el trabajo original. El término SA, que es compartir igual, indica que los usuarios que hagan derivados de un original con licencia deben registrar el trabajo derivado bajo los mismos términos de la licencia del original. Es, por tanto, necesario que los profesores usen la cláusula SA en combinación con otros términos de la licencia Creative Commons para expresar cuán libres están los trabajos y así asegurar que el material permanezca disponible para otros. La aplicación de la condición SA está basada en la intención de expandir los REA, bajo términos de apertura. Por esto, puede conllevar a excluir muchas formas potenciales de reutilización. El uso de este término disminuye la reutilización, ya que es difícil o imposible de combinar con otras licencias abiertas usadas en los recursos educacionales, los cuales supone una barrera para los estudiantes y profesores. Otro problema es que bajo estos términos se incrementan las posibilidades de incompatibilidad entre las licencias y por tanto disminuye la oportunidad de usar un recurso. El uso de la licencia Creative Commons en un trabajo no significa que no pueda cambiar el tipo de licencia. La licencia solo se extiende entre el autor y los usuarios, lo cual no prohíbe que el autor se comprometa con otras editoriales e instituciones que generan ganancias.
Eliminar las restricciones en el uso de la propiedad intelectual estimula nuevas ideas entre los profesores sobre cómo incorporar un amplio espectro de recursos en la enseñanza. Algunas barreras que limitan el movimiento REA se superarán con los cambios generacionales cuando los profesores sean nativos digitales acostumbrados a usar, combinar y compartir contenidos digitales. Apertura significa cooperación e innovación entre extraños en todo el mundo sin necesidad de pedir permiso al autor. El movimiento de recursos educativos abiertos es una iniciativa importante para mejorar el acceso a la educación a nivel global. En el marco de Creative Commons Learn, las licencias Creative Commons parecen ser una opción adecuada para proteger el derecho de los autores de los recursos educativos abiertos, dando varios niveles de flexibilidad para el uso y distribución de estos. La primera meta para el movimiento de recursos educativos abiertos es que los sitios sean realmente abiertos y den libertad a los usuarios de forma clara, comprensible y compatible. Se recomienda que siempre que sea posible se utilice la licencia Creative Commons Attribution o la licencia Attribution Share Alike, que dan los niveles 0 y 1 de libertad, es decir, libertad para copiar, utilizar y adaptar el material educacional.